Hola, muy bien, entonces en esta clase vamos a empezar a ver conceptos importantes sobre Machine Learning y aprendizaje supervisado, que al final de cuentas es el proceso mediante el cual nuestra red neuronal aprende a realizar predicciones. Entonces vamos a ver los conceptos y cómo es esta fase o este proceso de entrenamiento, y lo vamos a hacer viendo los conceptos y de una forma superficial, viendo los pasos que conlleva realizar este entrenamiento para que posteriormente tengamos una mejor comprensión de qué es lo que estamos haciendo. Muy bien, y como recomendación te diría que tomes notas o apuntes de lo que veamos en las clases, ya que de esa manera puedes aprender mejor, te involucras más directamente, no solamente eres un espectador o oyente, sino que al tomar notas, pues aparte de que te servirá posteriormente por si quieres repasar algún tema, pues eso hace que de alguna manera te concentres más en la explicación, en todos los conceptos que miremos, y de esa manera pues puedas aprender de una mejor manera. Muy bien, entonces veamos ahora cuáles herramientas podemos utilizar para programar nuestra red neuronal. En lo personal, la herramienta que utilizaré es Kaggle. Es un sitio web al que puedes ingresar en kaggle.com. Esta es una herramienta gratuita que te permite crear notebooks, es decir, escribir código de una forma más organizada, como el nombre lo dice, para crear como cuadernos de trabajo. Y bueno, Kaggle en sí es una plataforma especializada en realizar competencias de Machine Learning y Data Science, y una de sus grandes ventajas es de que puedes programar aquí y su entorno de trabajo ya trae instaladas las librerías más famosas para realizar Machine Learning, Deep Learning o Data Science, como Pandas, NumPy, Scikit-learn, TensorFlow, entre otras. Entonces es bastante rápido y sencillo de utilizar. Simplemente debes crear una cuenta de forma gratuita y bueno, puedes empezar a utilizar sus recursos. Y personalmente una de las ventajas es de que es bastante sencillo subir un dataset o subir archivos para los cuales podemos utilizar para crear y entrenar nuestros modelos. Y también ellos cuentan con muchos datasets, con muchos datos que podemos utilizar para crear nuestros modelos. Entonces, esta será la opción que yo utilizaré, esta será la herramienta y la que recomiendo. Pero si deseas, también puedes utilizar, por ejemplo, la herramienta Colab de Google, que también son cuadernillos en donde puedes escribir código y tenerlo todo de una forma más organizada. El problema aquí es que es un poco más complicado subir archivos o importarlos. Considero que es un poco más rápido hacerlo en Kaggle. Y otra opción es que si quieres tener algo de forma local en tu computadora, puedes instalar Anaconda. Está para cualquier sistema operativo. Este es un software que ya trae instalado muchos de los paquetes que vamos a utilizar. En específico, los cuadernos Jupyter Notebook, que simplemente debes lanzar y con ello puedes empezar también a programar de forma local. Muy bien, entonces una vez dicho esto, podemos empezar a trabajar. Para empezar a ver el funcionamiento de una red neuronal tenemos que ver pues un poco como la historia de dónde surge, qué tipo de problemas trata de resolver. Entonces quisiera empezar por definir el campo en el que estamos, que sería el campo de la inteligencia artificial o AI en inglés, Artificial Intelligence, que básicamente lo que trata de hacer son programas o sistemas que de alguna forma pues puedan parecer inteligentes o tomen decisiones de forma inteligente y no simplemente sean como autómatas que realicen una tarea de forma determinística y rígida, es decir, pasar de los programas que son como una calculadora que lo único que hace es realizar ciertas operaciones a un sistema, software que pues pueda reaccionar a su ambiente o que pueda tomar decisiones inteligentes o que emule la inteligencia humana. Entonces, dentro de este campo tenemos el área del Machine Learning, que como vamos a ver, el Machine Learning es un subconjunto del campo de la inteligencia artificial, es decir, está adentro de él. Y adentro del Machine Learning tenemos el área que nos interesa para este curso, que sería el área del Deep Learning o aprendizaje profundo. Entonces, nuevamente, cada uno es un subconjunto del otro, es decir, está adentro. Es como yendo a algo más específico. Entonces, nuevamente, en la inteligencia artificial es cualquier sistema que pueda ser, digamos, inteligente o pueda reaccionar al ambiente o que pueda realizar algo que emule la inteligencia humana. Pero la diferencia es de que cuando empezó el campo de la inteligencia artificial se usaban programas básicamente basados en reglas o sentencias. Por ejemplo, podemos imaginar en este caso un robot
que tiene algún sensor, por ejemplo, podemos imaginarnos de estos robots limpiadores, que tienen algún tipo de sensor de proximidad para saber si se acercan a una pared o si están al borde de unas escaleras. Entonces, en base a eso se pueden mover y tomar una decisión. Ese robot no necesariamente está programado con redes neuronales, que es lo que nos interesa. Simplemente puede estar basado con unas simples reglas en algún lenguaje de programación que digan que cuando el sensor de proximidad indique que se acerca a una pared, pues que se mueva hacia algún otro lado. O cuando un sensor infrarrojo le indique que está cerca de algún objeto, haga alguna reacción de alguna manera, etcétera. Entonces no necesariamente tiene modelos complicados y tampoco es que esté aprendiendo, simplemente sigue algunas reglas y en base a ello pues toma decisiones. Ahora, adentro de eso tenemos el área del Machine Learning, que como el nombre lo dice, aquí la palabra importante es learning o aprendizaje. Lo que se busca en este campo es hacer modelos. Y estos modelos se hacen en base a datos. A partir de acá es cuando empezamos a necesitar cada vez más y más datos. Entonces, estos modelos, aquí la clave es que aprenden, pero aprenden mediante un proceso que lo llamamos entrenamiento. Entonces, en ese entrenamiento, lo que vamos a usar son datos para que el modelo de alguna forma aprenda a realizar algún comportamiento o a predecir algún valor. Entonces, entre estos modelos tenemos algunos que son bastante clásicos como árboles de decisión. Tenemos modelos de regresión. Si alguna vez has hecho algún modelo de regresión lineal, que es el más sencillo y el que se suele enseñar a nivel universitario en los primeros cursos de estadística, pues digamos que una regresión lineal podrías entrar dentro de esta área de este tipo de modelos. Tenemos otros modelos como modelos basados en estadística bayesiana. Existe otro que se llama SVM o Support Vector Machine, que lo que hace pues es ya no tanto basarse en reglas como en sentencias de un lenguaje de programación, sino lo que se hace es crear un programa que en base a datos se entrene este modelo y que puede ser cualquiera de estos modelos entre muchos otros que existen y que en base a eso pues se aprenda a tomar alguna decisión, se obtenga algún valor o se clasifique algo como vamos a ver a continuación. Pero bueno, entonces aquí digamos que ya empieza a haber algún tipo de aprendizaje. Y dentro de esto tenemos el área del Deep Learning, que su traducción vendría a ser aprendizaje profundo. Y esta es el área que nos interesa. Su traducción sería aprendizaje profundo. Y su característica principal es que el modelo que utiliza son las redes neuronales. Entonces digamos que a partir de estos dos campos de acá, desde el Machine Learning, utilizamos los datos para que nuestro modelo tenga un aprendizaje. Y bueno, en formas de aprender existen dos. Aprendizaje supervisado y aprendizaje no supervisado. La diferencia entre estos dos es más que todo el tipo de datos que utilizamos. Por ejemplo, en el aprendizaje supervisado es necesario contar con datos etiquetados, lo que se llama labeled data o datos etiquetados, que normalmente estos datos fueron etiquetados o clasificados anteriormente por algún ser humano. Un sistema muy común para recopilar este tipo de datos es, por ejemplo, el CAPTCHA, que se encuentra en muchos sitios web donde nos preguntan a nosotros seleccione las fotografías de carros, por ejemplo, o la fotografía de semáforos, etcétera. Entonces, lo que estamos haciendo ahí es etiquetar en una imagen dónde están los semáforos, dónde están los vehículos, dónde están los peatones, señales de tránsito, etcétera. Y este es el que vamos a utilizar en lo que vamos a ver para entrenar nuestros modelos con redes neuronales. El aprendizaje no supervisado también es algo muy interesante, pero bueno, digamos que funciona de diferente manera. Lo que vamos a explicar a continuación tiene que ver con el aprendizaje supervisado. Muy bien, entonces, ¿de dónde viene este nombre? Aprendizaje supervisado. Bueno, como el nombre lo indica, la palabra clave aquí es, ya les dijimos de que aprendizaje viene porque vamos a aprender de los datos que contamos, y supervisado, pues viene de que vamos a hacer algún tipo de
de más o menos lo que vamos a hacer es un entrenamiento de nuestro modelo, que normalmente va a ser algo parecido a hacer un entrenamiento de prueba y error, como vamos a ver a continuación. Es decir, vamos a empezar a entrenar nuestro modelo probando algunos valores y al inicio puede que obtengamos resultados muy malos. Entonces medimos el error con el que estamos entrenando nuestro modelo y en base a ello pues lo mejoramos. Si se dan cuenta es algo, o es una forma en la que también aprendemos los humanos. Cuando aprendemos a hacer algo, por ejemplo, a tocar un instrumento, puede que al principio no nos salgan bien los acordes o la forma de tocar no lo estemos haciendo bien. Y en base a eso, pues podemos ir mejorando nuestra técnica, ir mejorando nuestra habilidad. O por ejemplo, al aprender a hacer un deporte, puede que al principio, si quieres aprender a jugar fútbol, no puedas pasar bien la pelota o tirarla. Entonces empiezas a entrenar y a repetir eso una y otra vez. Y puedes supervisar tu aprendizaje. O alguien puede supervisar tu aprendizaje. Si tienes un entrenador, te puede decir, no lo estás haciendo bien, debes cambiar la postura, debes cambiar la forma de hacer esto. Entonces, te están supervisando y en base a un poco de prueba y error vas mejorando. Te dicen en qué áreas estás mal, cuál es tu error y cómo puedes mejorar para entrenar y llegar a desarrollar esa nueva habilidad. Entonces, ya entrando un poco más, eh, otro ejemplo que podemos ver es, imaginemos, ya entrando un poco a cómo funcionan los modelos que vamos a crear de aprendizaje supervisado y por supuesto que tiene que ver con las redes neuronales. Podemos imaginarnos el siguiente ejemplo. Imagina que un día te encuentras por alguna razón en la casa de tus abuelos un televisor de los antiguos. Un televisor que tenía todas estas palancas de acá, o reguladores, o botones, como quieras llamarles, que se giraban. Eran como manecillas que podías girar en sentido horario o en sentido antihorario, de un lado hacia otro, y que con ellos pues cambiabas diversos parámetros del funcionamiento del televisor. Podías cambiar, por ejemplo, el brillo, la señal que estabas recibiendo, el volumen. Podías cambiar muchos parámetros y eso iba a afectar en el funcionamiento del televisor, en la imagen que obtenías en el televisor, etcétera. Entonces, imagina que un día te encuentras un televisor de estos antiguos en la casa de tus abuelos y quieres utilizarlo, o tu abuelo te dice que quiere utilizarlo otra vez y tú no sabes cómo funciona para nada esto. Digamos que los botones no tienen ningún tipo de etiqueta tal como se mira en la imagen, es decir, no sabes para qué sirve cada una de estas palancas o reguladores que encuentras acá. Y tampoco tienes el manual de instrucciones o lo intentas buscar en internet y no lo encuentras. Entonces no te queda otra que para aprender a utilizar este televisor antiguo, no te queda otra que hacer prueba y error. Es decir, te pondrías a mover cada uno de estos reguladores, cambiar sus valores para ir probando poco a poco si logras sintonizar alguna estación de televisión, si logras colocar bien la imagen, si logras colocar bien el audio, etcétera. Entonces, irías poco a poco moviendo todo esto de acá hasta conseguir el resultado que deseas. Entonces, si miramos este modelo o la forma en que estás haciendo esto, lo podemos ver de esta manera. Tienes una entrada que lo vamos a llamar input, una entrada. En este caso, la entrada es la señal de televisión. La señal de televisión que está pues, por las ondas electromagnéticas y que estás recibiendo en este aparato. Esa es tu entrada. Digamos acá, si tuviera antenas. Tu entrada es esa señal de televisión. Y luego pues tienes ciertos parámetros. ¿Cuáles son esos parámetros? Bueno, son los botones o llamémosle controladores de la televisión. Es decir, justamente esto de acá que puedes moverlo de un lado para otro y que puedes ir moviéndolos para modificar lo que recibes aquí como entrada, que sería la señal de televisión, para producir una salida. Entonces tu salida sería una imagen, la imagen que estás produciendo en la televisión. Y bueno, esto lo podemos llamar output o salida, es decir, el resultado. Lo que estás haciendo básicamente es transformar la señal de televisión que recibes mediante el modificar los valores de estos reguladores de acá. Los modificas, a estos valores los llamamos parámetros y como resultado esperas obtener una imagen. Entonces, nuevamente, si te colocas a hacer esto como algo de prueba y error, puede que al inicio pues enciendas la televisión y puede que al inicio la imagen que obtengas sea muy borrosa, que no se mire nada, directamente solo obtengas un ruido.
Entonces empiezas a moverlo, empiezas a tocar todo y a moverlo y de pronto ya puedes empezar a producir una imagen, logras captar la señal de alguna emisora, pero la imagen no se mira muy bien, entonces mueves otro tipo de botones, la imagen ya se empieza a ver mejor, quizás el sonido es el que ahora está mal, lo intentas mover, quizás al inicio está en blanco y negro, mueves otros botones y ya se pone a color, entonces estás haciendo algo de prueba y error, moviendo todo esto hasta obtener los valores óptimos que te producen la imagen que deseas, hasta que obtienes una buena imagen. Entonces estás de una forma supervisada cambiando todo eso hasta obtener aquí los valores óptimos que te producen el resultado que deseas. Y así, más o menos, es como funcionan estos modelos que estamos viendo acá de Machine Learning y las redes neuronales. Entonces, si lo miramos así, lo que tiene son estos botones que están acá, que tienen ciertos valores que puedes ir moviendo. Puedes ir variando, colocarlos más altos o más bajos, de cualquier manera. Entonces, nuevamente, como entrada tendrías la señal de televisión. Luego lo que harías es cambiar los valores. Es decir, cambiarías estos valores acá de los controladores o de los botones que tienes ahí, de las manecillas. Entonces, a esto es lo que anteriormente llamábamos parámetros. Los valores que colocas acá, las cantidades a las que ajustas estos reguladores. Y bueno, como resultado tienes una imagen en la televisión. Entonces, como te decía, al inicio, cuando empiezas a utilizarlo, puede que obtengas malos resultados, una imagen borrosa, distorsionada, el sonido no es el correcto. Entonces, lo que haces es que al inicio obtienes como entrada la señal de la televisión, cambia los valores y al inicio no obtienes un buen resultado. El resultado que obtienes no es el deseado. Entonces, tiene que haber una forma de medir el error. Una forma de que digas, en este caso, la forma en que mides el error, pues es por tus sentidos. Dices, la imagen está borrosa, el sonido no se escucha bien, eh, no está a colores, hay mucho ruido, etcétera. Entonces, mides, de alguna forma es necesario que midas el error que estás cometiendo. Y en base a ese error, y aquí viene la parte importante, y es de que en base a este error, modificas o cambias nuevamente los valores de tus parámetros. Es decir, si al mover estos botones al inicio, el resultado es malo, no obtienes la imagen en la televisión que deseas, entonces de alguna forma mides cómo está de mal eso y vuelves a cambiar los valores, vuelves a modificar los valores que están acá para de alguna forma intentar corregir ese error o disminuir ese error y conseguir una imagen pues que sea mejor, un resultado mejor. Entonces este es un ciclo que realizas una y otra vez hasta que al fin el resultado que obtienes es el deseado. Logras eh, optimizar este error, logras disminuirlo. Entonces a todo esto es lo que lo llamamos aprendizaje supervisado. Y este proceso que hiciste de cambiar los valores, obtener un resultado, medir el error y modificar los valores, lo llamamos pues entrenamiento. Vale, entonces espero que este ejemplo te ayude un poco mejor a entender cómo es que funciona el machine learning o aprendizaje supervisado. Cómo es de que los modelos que se crean en esta área, pues en base a los datos aprenden a, a realizar predicciones correctas, digamos en un proceso de prueba y error, determinando una función que nos ayuda a eso y cambiando los valores de los parámetros. Muy bien, entonces veamos ahora un ejemplo de cómo entrenaríamos un modelo de Machine Learning viendo este flujo que acabamos de ver. Entonces, supongamos que queremos hacer un modelo de Machine Learning que aprenda de los datos para crear un sistema de recomendación de películas. Digamos, este modelo podría ser utilizado por Netflix o por YouTube para, en base a datos del usuario, darle una predicción de una película y que éste la mire. Entonces, de esa manera, mantener a sus clientes entretenidos o mantener a los usuarios activos en la plataforma. Entonces, digamos que se cuenta con el siguiente dataset o conjunto de datos. Nuevamente, para estos modelos necesitamos datos con los cuales podamos entrenar el modelo, datos en los cuales
esté etiquetado cuál fue el resultado correcto, o en este caso la recomendación que fue la correcta en la cual el usuario dio clic o en la cual el usuario vio, y las variables con las cuales queremos predecir. Entonces supongamos que en la base, esto lo podemos sacar de la base de datos, digamos, del sistema, que ya hubieron miles de usuarios utilizando el sistema y fuimos recopilando información, y en base a esta información queremos crear un modelo. Entonces, por ejemplo, cada fila es un usuario o un evento de cuando un usuario dio clic en una recomendación, y digamos que tenemos 100.000 registros. Entonces, en base a estas variables, la edad del usuario, los minutos promedios que vio, la temporada del año, el país de origen, queremos dar una recomendación. Entonces, por ejemplo, podríamos tener que alguien de 22 años con 80 minutos de promedio de vista de video. En temporada del año digamos que es primavera, el país digamos que es Guatemala, y se le dio la recomendación de ver una película de acción. O que alguien con 19 años, con 120 minutos promedio de video, y con la temporada del año Navidad, y que el país es Argentina, se le recomendó una comedia y que el usuario en efecto vio esa recomendación o dio clic en la misma. Entonces sabemos de que en base a esto se produjo este resultado. Entonces digamos que estas son las variables con las cuales queremos predecir y obtener una recomendación. A estas variables podemos llamar x1, x2, x3, x4, y en base a ella queremos predecir o dar una recomendación a la cual llamamos y, que es nuestra target variable. Entonces, a todas estas variables x1, x2, x3 y x4 las podemos colocar en una matriz o en un arreglo al cual vamos a llamar simplemente x mayúscula. Y bueno, en base a ella queremos predecir y. Entonces el input de nuestro modelo va a ser estas variables, es decir, x, es decir, lo que va a ingresar a nuestro modelo. También son llamadas features o características. Y bueno, esta es lo que queremos llegar a predecir. Entonces la forma en que funcionaría nuestro modelo, utilizando lo que habíamos visto anteriormente de aprendizaje supervisado, sería la siguiente. Tendríamos como entrada al modelo la variable x. Vamos a colocarlo acá. Tendríamos x, es decir, estos datos de acá, mis características o features. Entonces aquí lo vamos a colocar que este sería el input. Esto lo ingresamos a nuestro modelo, que recordemos tiene ciertos parámetros. Los parámetros, recordemos que son como estos controles o manecillas que queremos mover para encontrar ese valor óptimo de estos parámetros para obtener resultados correctos, en este caso predicciones correctas. Queremos modificar estos valores y lo vamos haciendo de forma iterativa para de esa manera reducir el error. Entonces estos parámetros los podemos colocar todos juntos, igual en una matriz o un arreglo, y llamar a esto W mayúscula, al conjunto de estos parámetros. Entonces nuestro modelo tiene ciertos parámetros a los cuales vamos a llamar W, que son esos valores que queremos ir ajustando hasta encontrar los óptimos para reducir el error. Y viene W porque quiere decir weights, pesos, y más adelante cuando miremos cómo funciona una neurona, vamos a entender por qué se le llama pesos o W. Entonces, como input, recordemos, tenemos nuestras variables que las ingresamos al modelo, y el modelo realiza los cálculos y obtenemos una predicción, que vamos a llamarla Y con este sombrerito de acá, que nos indica que esta es la predicción o el output de nuestro modelo, la salida de nuestro modelo. Ahora, la denotamos aquí con este símbolo y decimos que es la predicción porque esto es lo que, digamos, nuestro modelo está prediciendo, pero aparte tenemos Y, que es lo que sabemos que es el valor real, que en base a eso queremos aprender de forma supervisada, recordemos. Entonces necesitamos saber el valor real. Entonces lo siguiente sería calcular el error, ver qué tan mal estamos haciendo las predicciones y minimizar ese error. Entonces a esto para calcular el error usamos una función, la cual se le llama función de coste o cost function, que se denota con la letra J. Entonces, por ejemplo, aquí tendríamos J, que es una función que está en términos de nuestra predicción, la predicción que hizo nuestro modelo, y el valor real, que es simplemente Y. Entonces, nuevamente, esta es
nuestra predicción, la predicción del modelo que estamos creando, y este es el valor real. Entonces los comparamos de alguna manera, vemos qué tan distintos son, y básicamente lo que estamos haciendo aquí es calcular el error, porque necesitamos saber qué tan mal lo estamos haciendo para de esa manera actualizar estos parámetros. Entonces a esta función se le llama cost function, la que nos ayuda a medir eso. Y esta función, si nos damos cuenta, es muy importante cómo definamos esta función, porque dependiendo del problema que queremos resolver, tenemos que definir una función para en base a eso minimizar y obtener los parámetros óptimos que me ayuden a obtener los mejores resultados. Entonces, esta función, si fuera por ejemplo una regresión lineal, podría ser simplemente la resta entre estas dos y elevarlas al cuadrado, lo que se llama la diferencia de cuadrados. Pero en el caso de clasificación necesitamos una función, y de hecho hay varias, nuevamente, dependiendo de la tarea que queramos resolver. De esa forma definimos esta función de coste. Digamos, si la tarea es reconocimiento de imágenes, definiríamos un tipo de función de costo para calcular el error. Si la tarea fuera reconocimiento de audio, esta función sería distinta. Si la tarea fuera la generación de texto, esta tarea sería distinta. Entonces es muy importante, y de hecho esta es una de las claves para definir esta función, para en base a eso optimizar nuestro modelo. Entonces, como habíamos dicho antes, después de que calculamos el error, lo que nos toca es actualizar el valor de los parámetros. Entonces, en base al error que encontramos, venimos acá y actualizamos los valores de nuestros parámetros. Que recordemos, la imagen mental que debemos de tener de estos parámetros o de estos pesos W es como estas manecillas que estamos moviéndolas y ajustándolas para obtener el mejor resultado, para reducir el error. Entonces aquí este paso sería actualizar parámetros, es decir, actualizar los valores de W con el objetivo de minimizar el error. Buscamos los valores óptimos, entonces lo que estamos haciendo es también optimizar. Y si has escuchado, si te suenan estas palabras minimizar y optimizar, entonces te puedes recordar de cálculo, ¿verdad? Lo que se mira en cálculo cuando hablamos de optimización o de minimización de una función. Y si se te viene esa idea a la mente, pues estás en lo correcto. Porque lo que estamos haciendo es, por ejemplo, imaginemos que nuestra función dependiera solamente de un valor de W. Entonces vamos a colocar aquí. Entonces imaginemos que aquí tenemos solamente un valor de W, por ejemplo W sub 1, y que nuestra función de coste, la que nos está ayudando a medir el error, dependa solamente de 1, por ejemplo. Entonces, bueno, aquí colocamos que la función de coste o la cost function depende de Y, sombrero o de y hat, que es nuestra predicción. Pero recordemos de que ¿cómo calculamos esta predicción? Pues la calculamos con W. Entonces, W es la que en base a W calculamos esta predicción. Y nuestra función de costo es comparar nuestra predicción con el valor real. Pero la predicción se produjo gracias a los valores de W. Entonces podemos decir de que la función de costo también la podemos colocar en términos de los parámetros. Entonces supongamos de que esta función fuera cuadrática, podría tener esta forma de acá. Y lo que buscamos hacer es minimizar esto, que al final de cuentas es el error, qué tan equivocados estamos. Intentamos minimizarlo y encontrar el valor óptimo. Este valor, digamos que es W sub 0, el valor que nos produce el menor error. Eso es lo que intentamos hacer. Y por eso es que vamos a hacer este ciclo de acá varias veces de forma iterativa hasta encontrar el valor óptimo de W. Y para eso, si en este caso cuando es una función de solo una variable, pues como sacando la derivada, obteniendo cuando la derivada es igual a 0, encontramos analíticamente cuál es el mínimo. Pero recordemos de que W, esto de acá, son varios parámetros, recordemos. Son estos de acá, pueden ser varios. Y en una red neuronal pueden ser miles o millones. Entonces W, esta W mayúscula, decimos que realmente puede ser un conjunto o una lista con
con valores de W sub 1, W sub 2, W sub 3, W sub 4 y así pueden haber hasta n y pueden haber miles o millones de valores de W que queremos optimizar. Entonces deja de ser una simple función eh, que se puede graficar. Y entonces, porque recordemos que cuando tenemos más dimensiones, pues ya no podemos graficar, entonces realmente ya ni se puede ver, visualizar la función, pero el concepto es el mismo, buscamos buscar el valor óptimo, minimizar el error. Entonces, cuando tenemos varias dimensiones, varios parámetros que optimizar, ya no podemos encontrar muchas veces la solución analítica eh, para encontrar el mínimo, los valores óptimos de estos parámetros W. Entonces, lo que utilizamos es un algoritmo que vamos a ver posteriormente más a detalle, que se llama descenso del gradiente o gradient descent, que lo que hace es como un método numérico que en vez de encontrar analíticamente el punto mínimo, lo que hace es ir como bajando a través de la gráfica hasta encontrar este valor. Es como un método para ir aproximando, encontrando una solución aproximada. Bueno, y eso lo vamos a ver también más a detalle, vamos a ver las ecuaciones de descenso del gradiente y más a detalle cómo funciona. Pero bueno, la idea principal es de que de esta manera es como funcionaría nuestro entrenamiento, nuestro proceso de entrenamiento de nuestro sistema para entrenar nuestro modelo, digámoslo de una forma más general. Muy bien, entonces, otra cosa que debemos saber es de que, ¿cómo sabemos si al final del entrenamiento estamos haciendo algo correcto, si nuestro modelo de verdad aprendió, si se cumplió esto de machine learning, si nuestro eh, sistema aprendió correctamente? Bueno, necesitamos tener una forma de evaluar eso. Entonces, lo que hacemos es de que este dataset lo dividimos en dos, y ahorita vamos a ver por qué. Y tiene que ver con un problema muy famoso que es el overfitting. Lo vamos a ver a continuación. Entonces, lo que se hace es de que tenemos, por ejemplo, nuestro dataset, es decir, todos los datos con los que contamos de datos ya etiquetados correctamente. Y lo que hacemos es que lo dividimos, por ejemplo, un 80% y un 20%. Entonces, el 80% lo utilizamos para entrenar. Entonces, a esto se le llama training set, el conjunto de datos que vamos a utilizar para entrenar. Y el otro se le llama test set, y es el conjunto de datos que vamos a hacer para evaluar el modelo. Entonces, cuando entrenamos nuestro modelo, cuando ingresa en este ciclo de acá, que es para reducir el error y encontrar los mejores valores de los parámetros, acá en el input vamos a colocar solo los que estén dentro del training set. Es decir, nuestro modelo solo se va a enterar y solo va a aprender a través de, digamos, de aquí que tuviéramos 100.000, solo va a haber el 80% de estos datos, que recordemos ya están etiquetados y que queremos aprender a predecir. No va a haber el resto, el otro 20% no lo va a ver, solamente va a ser entrenado con el 80% y en base a eso vamos a encontrar los valores óptimos. Entonces, esto lo hacemos para después tomar, bueno, de momento, vamos a resaltarlo, nuestro modelo solamente ha sido entrenado o solo ha visto el 80% de los datos con los que contamos. Entonces, lo que hacemos después es que vamos a colocar el 20% resto, lo vamos a pasar dentro de nuestro modelo y ver qué tal predice con estos datos que no ha visto, que no vio durante el entrenamiento. Si se dan cuenta, es algo bastante inteligente, solo utilizar una parte de los datos para entrenar y luego utilizar la otra parte de los datos con los que se cuenta para evaluar el modelo, para ver si de verdad puede hacer predicciones correctas. Entonces, estos datos de acá, este 20%, el modelo aún no los ha visto. Entonces lo que hacemos es, entramos en este ciclo de acá, entrenamos al modelo con los datos del training set y lo que hacemos es tomar, si después, posteriormente, solamente el modelo con los parámetros W, con esos valores que ajustamos para reducir el error, tomamos esto de acá y pasamos al siguiente paso, que es la evaluación del modelo. Y lo que hacemos acá es de que ahora vamos a ingresarle los datos X, pero del test set, los que no ha visto el modelo hasta el momento. Entonces aquí vamos a ingresar solo los que estén dentro del set de prueba, el test set. Entonces los ingresamos acá. El modelo nos da
ciertas predicciones, y hat, y lo que hacemos nuevamente es comparar. Vamos a comparar nuestras predicciones con el valor real que sabemos para este test de prueba que aún no ha visto el modelo y ver cuántas acierta. Entonces de esa manera podemos evaluar si nuestro modelo de verdad aprendió a hacer predicciones. Entonces una métrica bastante común para hacer esto y una de las más sencillas es medir, por ejemplo, la exactitud de nuestro modelo, que se llama en inglés accuracy, que simplemente es dividir cuántas predicciones correctas se hicieron, el número de predicciones correctas dentro de la longitud, vamos a colocarlo así, la longitud de nuestro test set, de nuestro set de prueba. Entonces, por ejemplo, si como dijimos anteriormente tenemos 100.000 ejemplos, 100.000 registros en nuestro dataset para realizar este modelo, entonces digamos que aquí tendríamos que el total son 100.000. Entonces podríamos simplemente tomar 80.000 para el entrenamiento y 20.000 para hacer la prueba. Quizás hasta podríamos cambiarlo y en vez de, porque 20.000 realmente son bastantes para hacer la prueba, podríamos agarrar un 90%, un 10%. Estos porcentajes van variando dependiendo de qué tantos datos se tengan. Entre más datos se tengan, pues se necesita un menor porcentaje para el test set porque en porcentaje resulta ser un número grande. Pero bueno, podríamos utilizar esto y lo que haríamos es simplemente para medir el accuracy y evaluar nuestro modelo, podríamos simplemente contar cuántas predicciones correctas hizo y dividirlas por la longitud de nuestro test set, que son 20.000. Entonces, si todas las predicciones las hace correctamente, tendríamos aquí 20.000 predicciones correctas. Entonces, nuestro accuracy sería de 1, o sea, de un 100%. Pero si de estas 20.000 resulta que solo 10.000 fueron predicciones correctas y los otros 10.000 fueron predicciones erróneas, aquí el valor sería de 0.5, o sea que la precisión de nuestro modelo o la exactitud es de 50% nada más, o sea, es bastante malo. Entonces podemos ver que tenemos dos etapas cuando creamos un modelo. La primera de ellas es entrenar el modelo, que es cuando utilizamos el training set o el set de entrenamiento, esta parte de acá, en el cual ingresamos los datos del training set y en base a ello, pues buscar los parámetros que nos ayuden a optimizar, a crear las mejores predicciones, los mejores resultados, o sea, a disminuir el error, a minimizar el error. Entonces, en base a esto obtenemos ciertos valores para nuestros parámetros al realizar esta fase de entrenamiento. Posteriormente, la siguiente fase sería la fase de evaluación del modelo, en donde tomamos estos parámetros que fueron ajustados utilizando el training set, los parámetros que en teoría son los óptimos para producir las mejores predicciones, y utilizamos el test set, es decir, los datos que el modelo aún no ha visto, datos nuevos para el modelo, y los ingresamos al modelo para realizar predicciones en base a esos pesos o esos parámetros que ya están ajustados, que ajustamos anteriormente en el entrenamiento, para producir predicciones. Y lo que hacemos es comparar estas predicciones con los valores reales que sabemos que son los correctos para el test. Entonces, en base a eso podemos medir la exactitud de nuestro modelo, o accuracy, que es simplemente el porcentaje de predicciones correctas que hacemos, es decir, las predicciones correctas dividido el total de predicciones hechas, o en este caso el tamaño del test set. Entonces, de esa manera podemos ver cuántas predicciones o qué porcentaje de las predicciones que hacemos son correctas, y de esa manera evaluar nuestro modelo. Ahora, aquí aparece un problema bastante común y con el que debemos de lidiar, que es el problema del overfitting o sobreajuste. ¿Qué quiere decir este problema? Bueno, este problema se da cuando nuestro modelo no está aprendiendo a generalizar, sino que está simplemente memorizando. ¿Y cómo podemos notar este problema? Bueno, este problema lo notaríamos si, por ejemplo, al entrenar nuestro modelo y ajustar los parámetros, obtenemos que, bueno, esto es lógico, en el training set esperamos que si medimos cuántas predicciones correctas hacemos y lo dividimos dentro de la longitud del training set para saber nuestra exactitud o accuracy, lo normal es que en el training set siempre logremos buenos resultados porque estamos basando el modelo datos con los cuales
se entrenó, datos que el modelo ya ha visto. Entonces, por ejemplo, si en el training set obtenemos un 95% de exactitud o accuracy, sería algo bastante normal porque son los datos que con los que el modelo se entrenó. Ahora, si al ingresar nuevos datos al modelo del test set, este accuracy, es decir, el porcentaje de predicciones correctas, cae bastante, es bastante inferior, quiere decir que tenemos un problema. Es normal que, por ejemplo, en el test set obtengamos un porcentaje menor, por ejemplo, un 93% de accuracy, porque siempre el modelo, digamos que tiene problemas al enfrentarse a datos nuevos. Ojo que este training set y test set lo obtenemos mezclando los datos, es decir, ordenándolos de forma random para que quede una distribución uniforme entre ellos. Y no es que los datos queden sesgados, sino que en teoría son datos revueltos. Tomamos todo el dataset, lo ordenamos de forma aleatoria para que en teoría hayan datos de la misma distribución en ambos, tanto training set como test set. Entonces es normal que decaiga el accuracy en el test set al intentar hacer predicciones con datos nuevos, pero si resulta que en vez de esto tenemos este panorama donde el training set lo está haciendo bastante bien, pero en el test set cae por ejemplo, un 65%, esta caída de un 95% en el training set a un 65% del test set nos dice que hay un problema, y es que nuestro modelo no está aprendiendo a generalizar, está, por así decirlo, memorizando. Y lo que queremos es que nuestro modelo aprenda a generalizar, es decir, que aprenda de ejemplos con aprendizaje supervisado y que en base a eso generalice y pueda predecir nuevos casos. Entonces, esto es un poco similar a la educación humana, si lo queremos ver así. Si una persona solo aprende a memorizar, por ejemplo, digamos que alguien quiere aprender matemáticas, si solo aprende a memorizar fórmulas o si solo aprende a resolver un tipo de problemas y no generaliza los principios, los conceptos importantes a la hora de enfrentarse a nuevos problemas, a la hora de intentar resolver nuevos problemas, pues esa persona va a tener problemas y no va a poder obtener buenos resultados si solo memorizó. En cambio, si esa persona aprende a generalizar los conceptos y fundamentos a la hora de enfrentarse a nuevos problemas, pues va a tener los conocimientos previos de su fase de entrenamiento y en teoría debería obtener buenos resultados con nuevos tipos de problemas. Entonces, este es el problema del overfitting, cuando en el training set obtenemos un alto accuracy o predicciones correctas y en el test set tenemos un porcentaje muy bajo. Y eso quiere decir que nuestro modelo solo está memorizando y no está generalizando. Entonces, este es un problema porque si en el test set ya tenemos esto bajo, puede darnos una idea de que en producción, a la hora de obtener nuevos ejemplos nuevos, puede que nuestro rendimiento sea muy bajo. Si tenemos, por ejemplo, un sistema que aprende a reconocer rostros, eso quiere decir que con los rostros con los que fue entrenado el modelo, pues hace un buen trabajo reconociendo esos rostros, pero que a la hora de que venga una persona nueva y quiera tener reconocimiento de rostro, muy probablemente nuestro rendimiento sería muy bajo y eso es algo malo. Supongamos de que tenemos esa función de reconocimiento de rostros como seguridad en un dispositivo móvil. Quiere decir que para usuarios nuevos sería poco confiable y que la mayoría, un gran porcentaje de las veces nos estaríamos equivocando y haciendo malas predicciones. Igual si queremos detectar en una imagen una enfermedad, por ejemplo, detección de algún tipo de enfermedad por rayos X, por ejemplo, si tenemos una alta exactitud en el test set, nos puede decir que en producción pues estaríamos haciendo muy malas predicciones. Entonces es un problema que tenemos que arreglar y hay algunas formas de afrontar lo que veremos en clases posteriores. Entonces una forma de ver esto del overfitting es la siguiente. Supongamos que tenemos estos datos de acá y queremos hacer un modelo. Digamos que estos que están en azul son datos del training set y que con esto queremos entrenar un modelo que aprenda a predecir, que aprenda de estos datos o que capture el comportamiento de estos datos. Entonces un underfitting o un fit pobre, por así decirlo, sería, por ejemplo, si utilizamos una simple regresión lineal, lo más que podemos obtener es una recta como esta. Y decimos que es un underfitting o un fit pobre o bajo, porque realmente no captura el comportamiento de los datos. Vemos de que aquí la recta no pasa por todos estos, entonces todas estas son predicciones erróneas. Todos estos son errores que a la hora de hacer predicciones nuevas, obviamente todas las que caigan por esta área, pues estarán mal, porque lo único que nuestra recta solo cubre un área de lo que es el comportamiento de los datos. Entonces, si por ejemplo en amarillo colocamos datos del test set, puntos de test set,
Estos en teoría deberían seguir más o menos la misma forma de los del training set porque fueron tomados de forma aleatoria, ordenados de forma aleatoria. Entonces a la hora de intentar hacer nuevas predicciones con datos nuevos, vemos que esta recta no es capaz de, de predecir estos valores de acá. Entonces todos estos nuevamente serían errores, serían predicciones erróneas. Por lo tanto, nuestro accuracy sería bastante bajo porque tenemos un fit muy pobre al comportamiento de nuestros datos. Entonces este sería un modelo malo, digamos, para predecir porque mm, tendríamos un nivel muy bajo. Ahora veamos el otro problema que es underfitting. Underfitting es si nuevamente si estos que son azules quieren decir que son del training set, un fit sobreajustado. Overfitting sería si tenemos una curva que para el training set pues tiene una gran efectividad porque pasa por todos los puntos. Entonces digamos que esta curva se mira muy forzada. Se mira muy forzada porque en los datos del training set se ajusta demasiado a ellos. Entonces en el training set obtenemos una accuracy de, por ejemplo, del 98% o del 100%. Pero ¿qué pasa cuando ingresamos datos nuevos del test set o datos nuevos en producción? Pues estos datos van a estar en otro lado. Y como la curva está demasiado ajustada a, a los datos del training set, no es capaz de predecir correctamente ejemplos nuevos del testset, o peor aún, si estuviera en producción, ejemplos nuevos que miraría. Entonces, digamos que en el testset obtendría un accuracy muy pobre, por poner un número acá, por ejemplo, del 65%. Entonces hubo una caída. Esto fue, por ejemplo, en el training set, en la parte de entrenamiento, y esto sería en la fase de prueba, en el test. Entonces, este es un problema. También es un modelo que, ambos modelos digamos que son malos porque al final de cuentas, a la hora del test, ambos tendrían un muy mal resultado, un bajo accuracy, tendrían un bajo porcentaje de predicciones correctas. Entonces, tanto el underfitting como el overfitting no lo queremos, no son correctos. Lo que buscamos es un, un modelo que sea robusto, es decir, que tenga un buen fit. ¿Y cómo sería un modelo? Bueno, un modelo simplemente que tenga un buen fit realmente capturaría o generalizaría el comportamiento de los datos. Entonces sería, por ejemplo, algo como esto, una curva como esta. Vemos que esta curva, o quizás una así, pero pues a lo mejor por acá. Muy bien, esta curva, si nos damos cuenta, captura bastante bien el comportamiento de los datos. No está ni muy pobremente ajustada, es decir, un underfitting, que le falten datos por pasar cerca de ellos, es decir, que no los pueda predecir bien, ni tampoco está muy forzada o sobreajustada y que al final con nuevos datos falle mucho. Este es un fit bueno, el modelo es robusto y a la hora de que hayan nuevos, de que intente hacer nuevas predicciones con datos del test set o quizás en producción, eh, vemos de que varios de ellos serán predicciones correctas, porque en teoría deberían de seguir la misma distribución de los datos con los cuales entrenamos nuestro modelo. Entonces este sería un buen fit. Digamos que aquí en la fase de entrenamiento, en el training set, obtendría por ejemplo, un 95% de exactitud y en la fase de prueba o test set obtendría, por ejemplo, un 93% de exactitud. Siempre es normal que decaiga un poco, pero digamos de que funciona bien para nuevos casos. Se está aprendiendo a generalizar. Digamos que este es un modelo que solo está aprendiendo a memorizar. Este sería un modelo que no está aprendiendo bien, porque no está aprendiendo digamos, el comportamiento de los datos o a predecir correctamente. Este no está aprendiendo correctamente, este estaría solamente memorizando, no está aprendiendo a generalizar, mientras que este sí está aprendiendo a generalizar. Entonces, cuando vienen nuevos ejemplos, lo sabe predecir correctamente, y eso es lo que buscamos. Muy bien, entonces una vez creas una cuenta e ingresas a Kaggle, aquí puedes ver la página de ellos. Y bueno, vamos a crear un nuevo notebook donde vamos a ir programando nuestra red neuronal. Entonces vamos a agregar en Notebooks y damos clic en New Notebook. Entonces aquí inicia sesión y te abre este editor, que básicamente es un cuaderno de trabajo donde puedes ingresar código y texto en formato Markdown para tener todo más organizado. Este código te lo da al inicio. Es como para que aprendas cómo funciona el sistema de archivos de ellos por si quieres subir tu propio dataset o si quieres subir algún tipo de información o algo a su sistema. Entonces lo podemos borrar realmente porque no nos va a servir de momento. Y si le damos código, pues podemos eh, escribir código, en este caso en Python. Por ejemplo, un hola mundo. Damos Shift y Enter. Presionamos Shift y Enter para
ejecutar el código. Y si le damos en Markdown, podemos ingresar texto en formato Markdown. Entonces, por ejemplo, aquí voy a colocar el título de nuestro trabajo, que sería creando una red neuronal desde cero. Y de igual manera Shift y Enter para ingresarlo. Aquí podemos cambiar el nombre del notebook. Le voy a poner red neuronal desde cero. Ahí estamos. Muy bien, entonces vamos a ir ingresando aquí nuestro código y creando nuestra red neuronal. De momento, según lo que hemos visto en el proceso para entrenar nuestra red neuronal, básicamente tenemos por el momento dos pasos. El primer paso lo voy a agregar acá como título. Sería entrenar nuestra red. O le vamos a colocar simplemente entrenamiento, que es donde realizamos el proceso de los diagramas que hemos visto. Y el otro paso sería las pruebas, ¿no? El test o pruebas. Entonces, en el entrenamiento utilizamos una parte de nuestros datos para entrenar a la red, ajustar los parámetros y reducir la función de coste. Y en el test, lo que vamos a intentar hacer es pasar nuevos datos a la red, nunca antes vistos, y ver qué tan buenas predicciones nos da, su accuracy, y de esa manera ver si nuestra red está aprendiendo a dar predicciones. Muy bien, entonces en las próximas clases iremos avanzando mucho más este código y por supuesto programando, haciendo nuestros algoritmos y haciendo este interesante proyecto. Muy bien, entonces espero que esta clase te haya servido, y si hay algo que quisiera que te llevaras es esta imagen mental de cómo funciona el procesamiento y el entrenamiento de un modelo, cómo es que realizamos el aprendizaje supervisado para que nuestro programa aprenda de los datos a realizar predicciones. Y esto lo vamos a aplicar, por supuesto, en redes neuronales, y vamos a ir formalizando más, agregando ecuaciones, un poco más de matemáticas para comprender. Pero creo que es importante este primer paso que hemos dado, a empezar a ver cómo se realiza el proceso de entrenamiento y los primeros conceptos. Así que muchas gracias por tu atención y nos vemos muy pronto.